que es el gestor, la gestora de comunicación internacional. Y también Niklas Saxen, el asesor senior para las políticas internacionales en Finlandia. Vamos a discutir sobre cómo las organizaciones de personas con discapacidades, los refugiados con discapacidades, se pueden comprometer con la red global. Y ahora le doy palabra a Juan Ángel. Juan Ángel puede empezar. Juan Ángel. Hola. Muy bien, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Primero que todo, es un honor, es un placer para mí estar en esta mañana con todos ustedes para dar estas palabras de introducción a lo que fue el primer Foro Mundial para Refugiados en Ginebra, Suiza. Comentarles un poco de nuestra experiencia. En esta primera cumbre que tuvimos allí en Ginebra, Suiza, fue una gran experiencia en la cual nos enfocamos mucho en el tema de cómo están viviendo las personas con discapacidad la migración, cómo la ACNUR está trabajando este tema, UNHCR, cómo se está trabajando en este tema, enfrentando las situaciones que las personas con discapacidad están viviendo en los momentos en los que están llevando a cabo su migración por diferentes situaciones. Nosotros estuvimos trabajando desde Riadis, estuvimos trabajando también desde AIDA con Elham Yousefian y estuvimos viendo también las situaciones que se presentan frente a salud, frente a protección social, frente a educación y muchas otras situaciones que se viven. La verdad es que la información que se tiene actualmente frente a personas con discapacidad migrantes es muy poca. Este fue un espacio de participación que nos permitió demostrar este tipo de situación y mostrar que se requiere información desagregada sobre la discapacidad en orden de poder cumplir lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y atender lo que ellos están viviendo. Aprovechar este tipo de espacios sociales fue de gran valía porque nos sirve para hacer este tipo de incidencia frente a todos los stakeholders, poder trabajar también en diferentes espacios. Sin embargo, para mí como persona sorda fue algo dificultoso debido a que really difficult to not be able to participate in all these cases without interpreters. So I really, it was really complicated for me to participate, and it was really important. We were talking about different formats so that other people with disabilities could participate in spaces. So we were working with ACNUR so that all this could be possible. And it all has to do with migration situation that's going on in Latin America. So the COVID and the 2020 and 2021, it was a really great challenge for everyone. So we had to look for data about migration in Colombia, Chile, and Nicaragua. And so that we could talk with other members and see other data about that migration and all the obstacles that people, the migrants, and also women and children. Grupos minoritarios, personas con discapacidad y con esta interseccionalidad que se encuentra en las situaciones que están enfrentando.
Es por esto la necesidad de poder trabajar en red y darnos cuenta de los servicios que requieren las diferentes personas con discapacidad. Sin información desagregada va a ser muy difícil saber qué servicios se requieren, cuáles son sus necesidades y qué es lo que está sucediendo. Es por eso que en compañía de Aira hicimos también esta recopilación de datos acerca de qué está sucediendo y pues esperamos que estos datos, esta información que And estamos we are really hoping all this information will be helpful to make more visible niños, niñas, mujeres con discapacidad en cuanto a la accesibilidad que ellos están necesitando y entender que la discapacidad es un asunto transversal, un asunto mucho más amplio que requiere una atención diversa y que de esta manera pues busquemos el poder cumplir con los derechos de las personas con discapacidad pues indicados allí en la Convención de la ONU y que también vayamos en armonía con lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible están mencionando. Que de esta manera demos una real accesibilidad a la información y a los espacios sociales para las personas con discapacidad. Llamando la atención a la situación de América Latina, pues nos damos cuenta de que no solamente es el sur de América Latina, sino que es todo el mundo. Y recordemos también que nuestro lema es no dejar nadie atrás. Y dentro de ese nadie atrás debemos ver esos grupos minoritarios como personas indígenas, como personas con discapacidad y demás que están siendo refugiados actualmente. Esto, para resumir mi participación, es llevarnos a la reflexión, indicarnos que hay un gran trabajo por delante y que ese trabajo que nosotros estamos haciendo de manera aliada con ACNUR, UNHCR, con AIDA, con las diferentes organizaciones internacionales, con la cooperación internacional que está presente en este contexto, pues que pueda ser mucho más práctica, más útil para las personas con discapacidad, para que juntos eliminemos estas barreras y logremos que las personas con discapacidad puedan ser atendidas y también puedan participar de estos espacios sociales. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Juan Ángel, for bringing this experience. Gracias, Juan Ángel, por traer esta experiencia. Estaba tomando notas sobre el desplazamiento forzado y las migraciones. And the low level of engagement as well of groups that are facing intersecting discrimination based on displacement and the discrimination that's being ethnic backgrounds and disability. The collaboration between the UN Refugee Agency and International Disability Alliance started from that very IDA empezó juntamente con estas preguntas y reconociendo las partes claves de participación. Así que hemos reconocido y admitido esa carencia de accesibilidad, de interpretación, de signos. Sería muy importante de mantener este nivel de accesibilidad alto y tener siempre subtítulos, interpretación. Veo que Musa ha levantado la mano. Os pido por favor que usen la opción de preguntas y respuestas.
And well taken on the point shared by Lucy, and we will discuss as well on intersection with. Y luego vamos a discutir más sobre la interseccionalidad. To give the floor now to our colleague Martel. Ahora quiero darle la palabra a Marcel. Will share the screen now, and she will present on the Global Refugee Forum. We would like first Vamos a hablar primero sobre qué nos trae esta oportunidad. Nos va a compartir una presentación. Espero que puedan ver la presentación. Okay, thanks a lot, Ricardo. So this is Machtel speaking. I'm the Senior Community-Based Protection Officer within the Division of International Protection at the UN Refugee Agency. So before talking about the Global Refugee Forum, I would just like to take you back to 2018 to the Global Compact on Refugees. So Ricardo, if you could go to the first slide, please. Okay. So the Global Compact on Refugees was affirmed in 2018 by the General Assembly of the United Nations. So the aim of the Global Compact on Refugees was to have a framework for responsibility sharing, but also to have better refugee responses. And that was to be achieved through 4 key objectives. And those are the 4 key objectives that are projected on the screen. The first one is about objetivos claves. El primer era bajar las presiones en los países anfitriones. El segundo sería aumentar el apoyo a los refugiados. El tercero, expandir acceso a las soluciones de países terceros. Y el cuarto, apoyar condiciones en los países de origen para volver en seguridad y dignidad. Este compacto global reconoció todo el if we don't work together and if we don't apply the whole of society approach. So if we move to the next slide, Ricardo, this shows a bit of an overview of what we mean by the whole of society. Diapositiva, vamos a ver. Stakeholder and partnership approach. And on the slide, we have listed the different actors that could be involved. Hemos visto los diferentes actores que pueden ser involucrados en este enfoque. Gobiernos, refugiados, representativos de la comunidad anfitriona, autoridades locales, ciudades y otros actores, organizaciones internacionales, organizaciones regionales, los actores de desarrollo humanitario, academia, medios de comunicación, sector privado, parlamentos, organizaciones de sociedad civil. Así que todas estas organizaciones deben tener contacto con los refugiados en estos 4 objetivos que hemos visto. En la siguiente diapositiva vemos el foro, una foto del foro de los refugiados de 2019 global en Ginebra 2019. En la foto podemos ver a Antonio Guterres en la sesión de apertura del foro. Así que lo coorganizó ACNUR en Suiza y también 4 países, Costa Rica, Etiopía, Alemania, Pakistán y Turquía, los 5 países con el número mayor de los refugiados también. Hemos tenido más de 200 co-sponsores para tópicos específicos. En este foro de 2019 hemos tenido también 3,000 participantes
los ministerios, los representantes del sector privado, los sectores de desarrollo, y eso es solamente para darles una idea cómo esto fue en el Foro Global de 2019. El ponente anterior que indicaba stress at least a couple of positive experience around meaningful participation of refugees themselves at the 2019 Global Refugee Forum. But we also have, of course, lessons learned. So on the screen, on the slide, I have put a couple of points that are positive developments when it comes to meaningful participation of refugees at the Global Refugee Forum. The first point is about regional and country level consultations with refugees and diaspora groups. And they were organized ahead of the Global Refugee Forum in 2019. We also had refugee-led organizations who participated in preparatory meetings to the Global Refugee Forum. We had over 70 refugees who attended the Global Refugee Forum itself, and we had at least one refugee co-sponsor for each area of focus of the Global Refugee Forum. Refugee speakers were also included in spotlight sessions, and we had 12 refugee-led organizations that pledged at the Global Refugee Forum. So that's also quite important to highlight. But then when it comes about the lessons learned, is that in order to have refugees participating at the Global Refugee Forum, we really need to start Los refugiados es muy importante implementar su participación a tiempo, habilitarles visados y, más importante, es el proceso de identificación. Lo inclusivo en la medida en la que a nosotros nos gustaría que fuera. This network of the International Disability Alliance and the different national organizations is very important, because you could provide indeed a lot of support when it comes to identification, but also coaching of refugees with disability in order to be better prepared to participate at the Global Refugee Forum. So that's just a little request to all of you online to also support with the process of identification and coaching of refugees with disabilities at the Global Refugee Forum. So we can go to the next slide, please. So this slide provides a bit of an overview of the analysis that was done about the pledges. So we looked at the pledges of the Global Refugee Forum in 2019, and we did a bit of analysis based on age, gender, but we also looked through a diversity lens, including specifically, do we have pledges that are disability focused or disability sensitive? And in that regard, we quite have a long way to go, because we only had 7 pledges that focused on disability. And when we looked a bit closer into the pledges, we could find 36 that indicated disability. So disability sensitive or auto-focused, meaning that the majority of the pledges, like 1,357 pledges, had no specific information on disability. So in that regard, we still have quite a long way to go, and probably also a challenge for the group online right now. How can we make pledges more disability focused, more disability sensitive? Necesitamos información que esté más enfocada en discapacidades. Tenemos que implementar más información que tiene que ver y que incluya más las discapacidades. El foro que se está organizando cada 4 años. And that high-level officials meeting takes place every 2 years. So we had one last year in 2021, and this year we have the High Commissioner's Dialogue. But last year we had a high-level officials meeting. So the intention of the high-level officials meeting is to take stock of pledges
and also to see what is the progress made against the Global Compact of Refugees objectives. You remember the four that we mentioned at the beginning? Se ve lo que hemos visto al comienzo de esta presentación. Así que la diapositiva que hemos visto ahora está sumarizando los 20 recomendaciones clave de la reunión y solamente me gustaría resaltar 4 de esos 20 recomendaciones clave, los que son 4 de las recomendaciones interseccionales en cuanto a la implementación de los problemas de momento para abordar las brechas y las necesidades del foro global. Y hemos visto que esos problemas eran absentes cuando los comparamos con los problemas anteriores. Así que eso se refleja en cómo podemos desarrollar los nuevos y ayudar a la inclusión de discapacidades. Otra para lograr los objetivos. Y ahora también cuando tengo este público ahora, algunos de ustedes tienen experiencia en trabajando con esos problemas, pero la mayoría de ustedes tienen la experiencia en desarrollo. Así que, ¿cómo podemos usar su experiencia en desarrollo o en los accesos humanitarios para ayudar a los refugiados? La segunda recomendación es la recomendación 6 para facilitar la participación más sistemática, inclusiva y significativa en cuanto a los refugiados. También eso significa entrenar a los refugiados también con las materias de este enfoque y de lo que hablamos hoy. Y la última recomendación que me gustaría resaltar es la del número 7, en los datos, aumentar los datos disponibles para apoyar la acción eficiente e invertir en las situaciones de refugiados. Nosotros tenemos que usar los datos desagregados para diferentes características de diversidad, lo que dijo también el ponente anterior, lo que es importante para la interseccionalidad. Son los 4 recomendaciones transversales que me encantaría mencionar y que quería que veamos juntos. Y si pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es una diapositiva sobre las guías para el año siguiente, para el Foro Global de 2023. Y esta diapositiva demuestra las 3 consideraciones principales. La primera, en cuanto a las recomendaciones que deben contener las lecciones aprendidas, el progreso hasta el día, la asistencia técnica, y podemos pensar sobre eso, cómo podemos compartir nuestra experiencia para formular o preparar nuevas razones. El segundo plegado se trata sobre enfocar en la coordinación o en los plegados concretos e individuales. Eso es también algo en lo que tenemos que pensar con toda la gente en línea hoy. ¿Cómo podemos usar y hacer un plegado juntos? Y el tercer punto en el guía de plegados es la distinción entre los plegados. Tenemos que
identificar también buenas nuevas prácticas y los ejemplos. También en la plataforma digital tenemos que hablar sobre lo que es muy importante para motivar e inspirar otras entidades. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos también 3 puntos para para un plegado de alta calidad. Tenemos adicionales plegados. Hablamos sobre nuevo apoyo, alocación de los recursos o un compromiso adicional para aumentar la responsabilidad compartida. En cuanto a los cuantificables, estos plegados incluyen los costes, los datos de los beneficiarios, detalles de apoyo que se dan y que se necesitan para la implementación del plegado. Y el tercer punto son son llevados hacia las necesidades, son alineados con las recomendaciones clave, con los objetivos donde sea posible. En cuanto a los financieros, materiales y apoyo técnico, cuando desarrollamos un plegado nuevo, es importante tener un enfoque de varias partes interesadas de la sociedad, pero que también consultamos con los refugiados y los que son afectados en estas operaciones. Tenemos que tener la opinión y los consejos de los refugiados mismos, tener su información retroalimenticia para que nos den su propia visión en cuanto a las características de nuestro plegado que podemos cambiar para hacerlas para el foro global. Si movemos a la diapositiva siguiente, en cuanto a la información general, en cuanto al foro global de los refugiados, esta diapositiva nos demuestra cómo ustedes pueden participar en el foro global de los refugiados. Las partes interesadas en cuanto a las personas con discapacidad pueden ser las organizaciones o personas. El primer paso serían las consultaciones a diferentes niveles para desarrollar nuevos plegados. También a niveles globales tenemos reuniones preparatorias que se organizan cada 3 meses. La siguiente sería el 25 de noviembre y la próxima sería en el marzo. Nosotros tenemos diferentes niveles, el nivel de país, el nivel local, el nivel global. También hablamos sobre las iniciativas y esas iniciativas serían regionales, pueden ser iniciativas de partes interesadas, son algunos ejemplos que vienen del grupo de referencia, pero también de una red interdisciplinaria, de la red de academia. Y también me encantaría mencionar aquí la AGD, el grupo de Francia de las personas de género y personas con discapacidades, que se está reuniendo cada 2 meses y están pensando sus plegados para asegurar la participación significativa de todos los niveles en el foro global de refugiados. Nosotros también tenemos un grupo de amigos con los representantes de la IDA que pueden también ser un
puente entre diferentes discusiones en diferentes foros que tienen que ver con la inclusión de discapacidad y asegurarnos que toda esta información puede ser usada en el Foro Global de Discapacidad Global de 2023. Nosotros queremos también hablar sobre sobre los plegados conjuntos y también donde podemos hablar sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas. Y estoy segura que este grupo es muy fuerte en abogacía sobre la inclusión en cuanto a la discapacidad. Y vamos a organizar diferentes reuniones, diferentes juntas, y yo creo que esto sería la última diapositiva. Aquí tienen diferentes recursos que podemos compartir con ustedes por chat o por otros medios. Muchísimas gracias por oír y estoy muy feliz por responder cualquier de sus preguntas. Muchísimas gracias, Margelt. Soy Ricardo y muchísimas gracias por simplificar la información que es una información rica en cuanto a qué pasó en 2019 y qué fue lo que pasó en 2021 a nivel alto de las reuniones. Hay algunas preguntas en bandeja de chat que vamos a leer después. Algunos elementos han sido destacados por parte de las organizaciones de las personas con discapacidad que pueden participar, pero ahora me gustaría dar la palabra a Elham Yousefian de IDA, A pledge shared by the Alliance at the Global Refugee Forum. And donde hablamos de un plegado from Sharm el-Sheikh. presentado en el Foro Global de los Refugiados. Elham, por favor, ¿me pueden oír? Sí, te podemos oír y verte. Bueno, yo estoy intentando tener mi teléfono sin moverlo. Hola, mi nombre es Elham Yousefian, yo trabajo para la IDA. Mi papel es coordinar el trabajo de IDA y acción humanitario, reducción de riesgo de los desastres y acción climática. Y ahora estoy en Egipto, en Sharm el-Sheikh, donde participo en COP27, en la acción del planeta. Muchísimas gracias, Magdal, por lo que ya has presentado, porque eso hace mi trabajo en hablar sobre mis cosas mucho más fácil, sobre cómo trabajamos e incluimos a las organizaciones de personas con discapacidad para tener más accesible foro de refugiados y más organizaciones de las personas con discapacidades. Así que yo voy a hablar un poco sobre lo que IDA hizo en 2019. IDA, como una red global de las organizaciones de las personas con necesidades y con discapacidades, empezó a comprometerse con el Foro Global de los Refugiados. Y eso era lo que Magdal estaba compartiendo. Nosotros ayudamos a desarrollar una guía para proveer plegados y estamos participando en el Foro Global de Refugiados. Participamos en diferentes sesiones plenarias. Estábamos participando en algunos plegados y hicimos un plegado. Plegado es otra palabra para compromiso o promesa, y un plegado que IDA hizo era que usaríamos nuestra experiencia técnica para asegurarnos de que de asegurar el acceso para apoyar a las personas con discapacidad, para asegurarse de que
correspondientes de refugiados, incluida la Agencia de Refugiados y ACNUR, para que puedan aumentar la capacidad en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidades. Y Martel también dijo lo que yo quería mencionar en cuanto al memorándum del entendimiento entre ACNUR y la IDA. Nosotros nos reunimos en 2019 y hemos concluido ese memorándum del entendimiento en 2020, y una de las áreas principales del entendimiento era hacer estos desplegados posibles e implementación de nuestros plegados. Nosotros teníamos diferentes actividades por las que hemos preparado un manual de facilitación, y otra actividad que tenemos aquí es este webinario que es parte de esa colaboración, porque esto su capacidad sobre cómo participar en el Foro Global de Discapacidad. Yo quiero agradecerles porque esto era un ejemplo de lo que nosotros podíamos hacer. Los plegados no son solamente sobre dar y tomar dinero, pero las partes interesadas y organizaciones sí dan dinero, pero otras organizaciones pueden participar de forma diferente. Pero las otras formas en las que podemos participar es crear plegados, trabajando con organizaciones locales, regionales, estatales, globales, para hacer plegados. También podemos hacer plegados conjuntos donde las organizaciones pueden hacer una reunión, desarrollar capacidades y hacer un plegado conjunto. Y nuestras ODS también están trabajando en ello, por ejemplo, para combatir discapacidad. Tenemos una OPD que está abogando para que estas personas, por ejemplo, puedan tener acceso al empleo. Pido disculpas por el ruido del fondo. Muchas agencias prometieron que están trabajando para asegurar el acceso al empleo para las personas con discapacidades o incluir a las personas con discapacidades. Eso es un plegado y estamos abocando para trabajar. También podemos explicar que hemos incluido a las personas con discapacidades en algún cierto trabajo o grupo, y eso es solamente una manera. Y vamos a tener varias reuniones para explicarles qué es lo que podemos hacer. Hacer plegados es solamente una opción. Martel nos habló sobre los plegados sensitivas y plegados relacionados en cuanto a las discapacidades. Entonces podemos decir, prometo hacer un plegado para asegurar que los refugiados tienen acceso a la tecnología asistiva. Esto es un plegado orientado hacia la discapacidad. Y, por ejemplo, podemos decir, prometo que voy a hacer todo para ayudar a los niños en Kenia con discapacidad a tener acceso a las discapacidades. Esto sería un plegado sensitivo a la discapacidad, donde nosotros tenemos que usar otros recursos, otros agentes, trabajar con diferentes gobiernos, también abogar para hacer la discapacidad
un enfoque y hacer plegados sensibles en cuanto a la discapacidad. También podemos trabajar mucho para identificar y trabajar con los plegados plegados conjuntos que vienen con las organizaciones que provienen de los países donde hay muchos refugiados. Y podemos hacer diferentes plegados centrados en los refugiados. Y también otro compromiso es identificar y colaborar con las organizaciones de los refugiados. Yo creo que algunas de las personas que tenemos en esta llamada son los refugiados mismos. Y sería bueno organizar una organización de los refugiados. Podemos identificar las personas y esto es inclusión de la discapacidad en cuanto al trabajo con las organizaciones de los refugiados, lo que es muy importante para remover las barreras y las brechas, para disminuir el desentendimiento, porque el desentendimiento es la fuente de los problemas que tenemos. Y organizándose es la mejor manera de quitar esas brechas. Nosotros también tenemos un grupo de referencias de NGO. Lo que nosotros estamos haciendo para el Foro Global. Y si usted conocen algún refugiado o si son, por favor, compartan la invitación. Y para las organizaciones de refugiados en sus países, y inclúyalos en estos eventos para que ellos puedan aprender sobre el foro colaborativo de los refugiados. Y esto es solamente un comienzo de lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias. This is Ricardo speaking again. Thank you for giving so clear ideas on how organizations of persons with disabilities, but not only, refugee-led organizations, Como organizaciones guiadas por las personas con discapacidades, can share cómo pueden compartir y cómo se pueden comprometer en el foro global. Como te he dicho, este es solo el inicio. Vamos a tener muchas más oportunidades el año siguiente para apoyar el compromiso de las personas migrantes con discapacidades, muchas oportunidades, entrenamientos, que son las líneas de las prioridades. Hemos ayudado a conectar los asesores de diferentes organizaciones y luego vamos a tener el follow-up, en el seguimiento, pero este es solo el inicio. Si están asistiendo a este webinario, manténganse a tanto. Vamos a tener muchas más oportunidades para participar. Ahora quiero completar esta parte de diferentes stakeholders y quiero darle la palabra a Nicolás. Él es el asesor humanitario senior de Finlandia y va a hablar sobre el compromiso de los Estados miembros y sobre algunas buenas prácticas. Por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Nicolás. Soy el asesor humanitario para el gobierno de Finlandia. Trabajo en la parte humanitaria de las cosas. En 2019, Finlandia se enfocó en la respuesta inclusiva de los refugiados
refugiados, la protección y, en tercer lugar, en las soluciones, incluida el apoyo propio. Y hoy me pidieron hable un poco sobre los compromisos y las promesas y cómo eso será. Y voy a hablar de la perspectiva de Finlandia, especialmente del año 2019 y a lo mejor de algunas ideas para el foro futuro. Para el futuro, en la área de impulsionar la autosuficiencia de los refugiados. Aquí hemos tenido las innovaciones, el manager de innovaciones visitando Finlandia. Y algunas de las cosas que hemos mirado en general es cómo los refugiados pueden acceder a los mercados de Finlandia y las maneras innovadoras de cómo eso puede suceder. Para Finlandia, promover los derechos de refugiados es una prioridad de largo plazo y para las políticas de desenvolvimiento, para las políticas humanitarias. Y es por eso que uno de nuestros compromisos es la promesa de inclusividad. En 2019, si echamos un ojo a los websites, la mayoría de las promesas sí fueron hechas por los Estados miembros, lo que quiere decir que es una buena oportunidad, como ya ha mencionado, que la mayoría de esas promesas sí se realizó. Por ejemplo, Finlandia prometió de ampliar los espacios para refugiados y también hemos prometido de aumentar el nivel del funding para el UNHCR y para apoyar la inclusión de personas con capacidades en las acciones humanitarias. Hemos prometido de apoyar el UNHCR para proveer apoyo técnico y esencial. En Finlandia, a través del gobierno, tenemos muchísimas posiciones de Naciones Unidas. Hay un cierto presupuesto para eso. Tenemos discusiones con el UNHCR y reconocemos que esto ha sido algo importante, algo que está en línea con nuestras prioridades y que tenemos fuentes para hacerlo. Es un hueco que se ha reconocido por parte de UNHCR. Estas promesas se han hecho, están en diferentes fases de preparadas o completadas. Y hay personas que de momento están apoyando esas posiciones de personas con discapacidad. Es también una oportunidad de motivar a los estados de hacer diferentes promesas, compromisos, y es bueno ver que algunos países priorizan esos compromisos y algunos ya son más sensitivos en lo que respecta a la inclusión de personas con discapacidad. Para realizar solo unas cuantas ideas de la perspectiva humanitaria, sobre todo en los compromisos sensitivos en el sector humanitario. Una tendencia importante, un esfuerzo que se está haciendo es alrededor de la localización, o sea, apoyar organizaciones gubernamentales locales o regionales y darles más poder en el trabajo humanitario y para también
que reciban más dinero, más recursos, y eso puede ser una buena oportunidad para las organizaciones de personas con discapacidad. Los estados se pueden motivar a incluir más presupuestos para organizaciones con discapacidad. También algunas condiciones sí pueden ser más difíciles, pero siempre hay nuevas soluciones para trabajar con organizaciones de personas con discapacidades a través de, no sé, por ejemplo, comprar servicios, a través de entrenamientos, asesores, etc. Luego, muchos panelistas ya lo han dicho, pero muchos estados están interesados en hacer compromisos en relación con la participación que tenga sentido, y sobre todo para las mujeres y niñas. Y es algo que la mayoría de los estados estarían abiertos para incluir en sus propios compromisos, o sea, incluyendo mujeres y niñas con discapacidades. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Es interesante tener estos ejemplos también. Muchas veces cuando nos comprometimos con estas discusiones, están inmediatamente divididas en qué es la acción gubernamental y qué es la acción humanitaria. Este entendimiento de las organizaciones con discapacidades que a lo mejor quieren trabajar en el desenvolvimiento y entender entidades locales es bastante relevante en el contexto humanitario y en relación con conflictos, etcétera. Lo que vemos, lo que Nicolás explicó, es que hay oportunidades que los países en desarrollo y los países desarrollados que no son directamente afectados por los conflictos sí podrían apoyar los esfuerzos locales. Por ejemplo, para que esos otros países entren en otros contextos y oportunidades en paz. Y para cambiar los cambios humanitarios, políticas humanitarias y poder más apoyo técnico a las organizaciones de personas con discapacidad. Esos cambios pueden acontecer en un nivel nacional, global, desarrollos internacionales. Hay bastantes abordajes y muchas maneras de cómo podemos estar en contacto con cómo podemos hacer esos compromisos. He visto algunas preguntas. Hemos levantado su mano. Ahora vamos a empezar con la parte de preguntas. Y ahora la mano ya no está levantada. No sé. Había una pregunta sobre los refugiados de Palestina. Y los refugiados de Palestina que han asistido al Foro Global en 2019. Ahora vamos a ver si Tania nos puede habilitar el acceso al micrófono. Denos un par de segundos. No hesiten si quieren levantar la mano. Perdón por haber dejado todas las intervenciones para el final.
Luego vamos a continuar con las nuevas inventadas. Hemos hablado sobre la interseccionalidad. Es algo que deberíamos fortalecer. Algunos de los problemas que sí hemos visto es que muchos compromisos que incluyen los compromisos de Estados miembros con todos esos factores diversificados de edad, género o no se mencionan muchos grupos, pero sin compromisos tangibles. Es algo que deberíamos hacer más claro. El 28 de noviembre hablaremos más sobre las mujeres y niñas con discapacidades que son afectadas por la migración desplazada. Y ahora vamos a ver cómo las personas del Sudán del Sur se pueden habilitar para que participen en estas conversaciones. También estamos viendo qué es lo que podemos hacer para fortalecer nuestra cooperación con UNHCR en un nivel nacional. Y vamos a compartir más detalles de contactos con los colegas de esa organización de UNHCR. Ahora voy a darle la palabra a Ahmed. Si Tania, por favor, puede darle el acceso a Ahmed. Por favor, cuando quiera. Ahmed. ¿Me pueden oír? Sí. Por favor, seleccionen el canal de inglés para poder escuchar la interpretación. Soy Dr. Ahmed de la Universidad del OIM, especializado en la ley general. Soy profesor de universidad y he oído con detalles qué es lo que los expertos han dicho y toda esa información rica, sobre todo en lo que respecta a la inclusión. Pero el problema es que la conciencia entre las organizaciones de personas con discapacidad está un poco lejos del concepto de que UNHCR está intentando de promover. Necesitamos entrenamientos a largo plazo para las personas con discapacidad para ser su voz y defender sus derechos. Para ultrapasar ese hueco entre lo práctico y de lo que estamos hablando. Mi propuesta es que la Alianza Internacional haga entrenamientos de grupos de expertos con personas con discapacidad para entrenar a los demás y para que ellos puedan comunicar y visibilizar más esas organizaciones y ofrecer mejor compromiso. Gracias. Gracias, doctor Ahmed, para esa declaración tan poderosa. Creo que es una muy bueno. Muchísimas gracias, Ahmed.
y encantada de conocerte. Tener expertos con discapacidad es una muy buena idea y en realidad tenemos un grupo referente para las acciones humanitarias y ahí tenemos un programa de amigos y en esas regiones, no sé si George está con nosotros, pero George Kurik de Lebanon. Nuestro objetivo fue que estas personas se entrenen y que crezcan y que sus capacidades se desarrollen para que puedan proveer apoyo a las organizaciones de personas con discapacidad y a las personas a un nivel regional, incluyendo inclusive los refugiados. Tenemos muchas actividades de construir capacidades y de activar capacidades. Sí, reconozco que sí tenemos muchos más expertos para diferentes temas. Pues es un espectro muy grande de temas y problemas. Y también necesitamos de bridge training, entrenamiento de puente, es el entrenamiento bajo la Convención de las Personas con Discapacidad. Es un entrenamiento intensivo de 8 días y luego tenemos los módulos que son más generales y luego tenemos uno específico de artículo 11 que bajo el mismo proyecto en 3 regiones del mundo. Uno de esos, de todas formas, estará en su región. Así que estén atentos a nuestros correos electrónicos. Habrá más información, más webinarios de este tipo y de lo que os vamos a informar. Espero que esto haya sido útil, pero si necesitan preguntar más, si eso es correcto, ese programa de fellowship y el bridge training son esas oportunidades. Esto también lo voy a postar, lo voy a publicar en el chat. Y el material que hemos hecho con la Alianza de Personas con Discapacidades. El entrenamiento incluye diferentes materiales, presentaciones, a nivel nacional. Y si tienen problemas, vamos a hacer todo lo posible para... Y por favor, necesiten usar ese contenido, ese material. Incluyendo las organizaciones de personas con discapacidad. Pero de todas formas, los compromisos de sus pledges de organizaciones pues son muy bienvenidas. Julius, ahora quiero darte la palabra. Hola, muchísimas gracias, Ricardo, por darme la palabra. Me encantaría agradecer la oportunidad y la selección del comité por seleccionarme como un miembro de la junta de la organización. A mí me encantaría resaltar algunas cosas.
Nuestra organización es organización basada en Suecia. Yo fui uno de los refugiados que participé en el foro de 2019 y era muy bien que estuve allí porque al estar allí, nosotros teníamos la oportunidad de compartir nuestro material promocional y también conversar con personas diferentes y con profesionales diferentes de diferentes organizaciones, de diferentes perfiles y nosotros podríamos presentar nuestra organización como un socio, lo que estuvo bien. Yo quiero también decir que nuestros socios son variados. Uno es el miembro del colectivo LGBTI, otro socio es una mujer, y todos tienen una fuerte naturaleza humanitaria, lo que es muy importante para este tipo de organizaciones. Y también nosotros queríamos ver cómo trabajar en estos problemas y cómo en nuestro trabajo pudiéramos incluir también el trabajo en la petición de asilos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julius, por darnos estos aspectos. Yo te voy a dar una respuesta y después voy a pasar a otros compañeros para responderte. Como Elham dijo, nosotros vamos a tener desde hoy, o más bien continuando desde hoy, el trabajo para apoyar la participación significativa en el Foro Global de los Refugiados, y tal vez Elham puede dar un poco más de información sobre la participación significativa, qué tipo de trabajo es este, cómo podemos hacer un mapeo de esta organización también. Y después yo voy a volver a la pregunta del estado de los refugiados, que es muy importante. Machtelt, ahora Machtelt está hablando del ACNUR. Julius, es muy bonito verte en línea y estoy muy feliz de que estás en la Junta Asesoría y y es una asesoría que hemos formado recientemente. Hay un equipo que trabaja con diferentes partes de la ACNUR que está enfocando sobre avanzando en cuanto a a la participación significativa de las personas con discapacidad. Estamos trabajando con desarrollando capacidades, estamos haciendo unas listas donde nos aseguramos de que cuando organizamos los eventos de grupo, que estamos tomando en cuenta años, consideraciones de la edad, del género, también de los refugiados. Estamos trabajando también en el desarrollo de acuerdos diferentes porque ACNUR también da un tipo de financiación a las organizaciones. Pero lo que yo creo que es muy importante para el tema del que estamos hablando aquí es que las juntas directivas que trabajan en esos problemas tienen que trabajar en el foro y tienen que asegurarse que todo lo que crean y todo lo que hacen, que hay la participación significativa e inclusión de los refugiados en este proceso para que todo eso pueda continuar hasta el diciembre de 2023. Así que tenemos que asegurarnos que esa información puede pasar hasta que tú, por ejemplo, puedas dar esa información a tu organización. Ese es un ejemplo.
Lo que nosotros estamos haciendo ahora, no nos estamos enfocando en las organizaciones, sino en los refugiados individuales que tendrían una experiencia específica en cuanto a la discapacidad o género, o una experiencia específica en asistencia médica, para identificar esos individuales, para que ellos puedan ser asociados y para que puedan participar en eventos diferentes que llevan hacia el Foro Global de los Refugiados. Entonces, esto es lo que nos asegurará que tendremos la participación significativa a través de los informes, a través de la participación. Esto es una parte donde este grupo pudiera dar un apoyo sobre preguntas cómo podríamos identificar y aportar experiencias de esas personas que son desplazadas, por ejemplo, pero también asegurándonos de que esta persona puede hablar libremente en público. Eso es solamente para darte una idea sobre procesos diferentes, cómo los equipos y la junta de asesoría están trabajando juntos y cómo ayudan unos solo a otros a darle una forma a este foro. Y espero que esto ahora está un poco clarificado. Sí, muchas gracias, Magdel. Yo he compartido un enlace, perdona que es muy largo, pero aquí hay una información sobre sus organizaciones, sobre todo sobre las organizaciones lideradas por refugiados. Por favor, abran este enlace, infórmense, porque esto es también información que puede ayudar mucho a este tipo de organizaciones de refugiados. También quiero dar otra oportunidad a Musa, pero antes de eso vamos a volver a la segunda parte de la pregunta de Julius. El aspecto clave en el trabajo de IDA y de UNHCR, ACNUR, lo que era el comienzo de la colaboración para resolver los casos individuales sobre cómo discapacidad qué papel tiene en el proceso del proceso de petición de asilo, qué es lo que se debe hacer, en qué país en cuanto al apoyo y ajustes razonables, pero también un asilo es difícil de pedir. Y es una pregunta si se debe considerar la discapacidad como un factor para la petición del asilo y si hay razón objetiva para hacerlo, y después pensar qué es lo que pasa a los refugiados con discapacidad, a los que les gustaría pedir asilos para los refugiados con discapacidades. Así que nosotros queremos explorar toda la interacción de la Convención de las Personas con Discapacidad sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y nosotros hemos empezado a hacer trabajo y vamos a tener un webinario el mes que viene. Estamos trabajando en un documento que va a ser publicado también, que puede usar y explorar este problema, que es idealmente, esas cosas requieren tiempo porque hay muchas discusiones exhaustivas, hay países involucrados, hay muchos aspectos que tienen que ser debatidas. Pero esto es una oportunidad para compartir sus ideas, para trabajar con otros
países. Yo compartí el enlace y ahora tenemos a Musa. Vamos a intentar darle palabra de nuevo. Musa, si puedes comunicar con nosotros. Musa, are you still with us? I Musa, ¿estás todavía con nosotros? No te podemos oír. saw other comments on working with unitary leave. Yo vi otros comentarios trabajando con con algunas organizaciones de refugiados, por ejemplo, con los palestinianos. Y no sé si nuestro compañero Tanya puede darle la palabra a Musa. Please, go ahead. Please, go ahead. Sí, por favor, continúa. Sí, estoy en línea. Hola, mi nombre es Musa Sharafi. ومندوب عن منظمة DPI Arab Region. لدي بعض الأسئلة. أنا أمارس خدمات. Yo estoy trabajando, soy de Libán y tengo algunas preguntas. Yo ofrezco servicios a الغربية واللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي من المفترض أن تأخذ على عاتقها الأونروا هذه المسؤولية، ولكن هناك تقصير كبير من الأونروا. ومن هنا أحاول، وخاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، وأنا رئيس اتحاد جمعيات المعاقين عقليا في لبنان، فأتمنى أن يصار إلى تسليط الأضواء على تلك المشكلة وعلى التحديات التي يتعرض Me لها encantaría enfocar sobre los desafíos de las discapacidades mentales. Muchos de estas personas vienen de las familias pobres y tienen muchos desafíos para obtener acceso y asistencia de las nacionalidades. Muchísimas gracias. Y para resaltar la necesidad de trabajar con Umbra, nosotros podemos establecer vínculos con el equipo de discapacidades. Hay algunos aspectos de la representación en las prácticas escolares en cuanto al problema de las discapacidades intelectuales, y también hay algunos grupos. Solamente tenemos 3 minutos y vamos a ver las preguntas que tenemos en la sesión de preguntas y respuestas. Por un plan sobre la inclusividad en la respuesta humanitaria, lo que estamos planeando hacer. Hay información sobre discapacidad. Yo también voy a dar enlace en cuanto a esa guía. Y trabajo así puede venir solamente por medio de trabajo con Estados miembros, y asegurar la protección es muy desafiante. Es un desafío grande para cada país participante, país miembro. Y si el país no está afirmado y aprobado la Convención de los Refugios, mi respuesta es que no se puede hacer nada, y una cosa sería abogar para la adoptación de la Convención de los Refugiados. Elham tenía
que ir, pero Magdal, si tú puedes darnos 30 segundos de respuestas sobre esta pregunta rápidamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos en línea por estar en esta discusión. Soy muy motivada para trabajar más en los plegados que hablan sobre la inclusión en cuanto a la discapacidad. Y me gustaría desarrollar un plegado conjunto para poder ver cómo poder trabajar juntos con otras instituciones de plegados, para crear nuevos plegados, pero para ver también cuáles son diferentes experiencias que podemos juntar. Unos pueden dar apoyo financiero. Otros pueden llevar el apoyo técnico, los conocimientos en un país. Así que eso, ese conjunto de plegados es muy importante para ver más inclusión de discapacidad en la siguiente foro. Muchísimas gracias. Este diálogo va a continuar. Muchísimas gracias, Magdal. Nicolás, si tú puedes también darnos tu propia opinión. Muchísimas gracias por participar en esta discusión interesante. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que suceden hoy, especialmente en cuanto a las organizaciones humanitarias y ACNUR, que están trabajando mucho en la inclusión de discapacidad y hacerla realidad. Hay muchas oportunidades también para ustedes para influenciar diferentes organizaciones y los estados para hacer esto. También quería hacerle a todos creer que no se trata solamente de un proceso, hay varios procesos que van en curso paralelamente. Hay organizaciones que están haciendo los plegados, vimos los números de Magdal y esos números tienen que ir arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a finalizar este webinario. Muchísimas gracias en organizarlo, en organizar esta reunión, en organizar los intérpretes de lengua de señas, en organizar los intérpretes de lenguas. En el siguiente lunes tendríamos el webinario de la interseccionalidad y de la inclusión en la interseccionalidad. Y el día 5 de diciembre vamos a hablar sobre el foro del año siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí y nos gustaría tenerles en nuestros próximos webinarios. Hasta luego.